Se determinó que fue microsueño porque en el lugar de los hechos no se observó ningún tipo de reacción, ninguna huella de frenado. Sí tenía un golpe en la cabeza muy fuerte y una pierna partida. Adriana y su novio fallecieron de manera casi inmediata. No hemos podido hacer el duelo de mi hermana. Esa herida sigue abierta. Buenas tardes, soy Diva Yesur, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Muchos de ustedes se lo pidieron y nosotros investigamos sobre cómo fueron los últimos días de vida de la actriz Adriana Campos, quien falleció en un trágico accidente de tránsito al lado de su pareja sentimental. Aquí, señoras y señores, les tenemos los detalles. Ay, sí me dio a mí como tristeza. Y yo, ay, que no vaya a haber un bebé o un niño acá atrás. La muchacha sí tenía un golpe en la cabeza muy fuerte y una pierna partida. Ya cuando lo logré sacar, él tenía pues los ojos abiertos y estaba así, así como quedó de la cabrilla. Estuvieron cerca de 6 a 7 horas en el agua. Adriana trabajó en los canales y productoras de televisión más importantes de Colombia. Fue nominada 2 veces a los premios TV y Novelas. Su trabajo gozó de gran reconocimiento en nuestro país. Participó además en 16 novelas, 4 series, 2 películas, 5 obras de teatro. La última, en la que formó parte, fue Técnicas para Amar, 3 días antes de morir. Adoraba infinitamente lo que hacía. Adriana siempre estaba, cuando uno la necesitaba, siempre estaba. Era una niña increíble con un talento que tenía la capacidad para hacer millones de personajes. Quien fuera su colega, Liliana González, aseguró que el espíritu de Adriana Campos se le manifestó y que tuvieron un encuentro paranormal. Sentíamos como que había una energía muy fuerte esos días y pasaban como cosas extrañas en los primeros días después de la muerte de ella. Y justo estamos hablando de ella y se nos empezaron a cambiar los canales. Como si la ausencia de Adriana no fuera un dolor suficientemente grande, su familia enfrenta demandas y hasta intimidaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué el hijo, un niño que hoy tiene escasos 5 años, está demandado por más de 5.000 millones de pesos? Él fue demandado por su abuela paterna y su tía paterna. Sí hubo una controversia sobre quién se iba a quedar con el niño. Para mí era una cosa absurda. Muchas preguntas se encuentran aún sin respuesta. ¿Qué generó el accidente? ¿Fue un microsueño? ¿Estaba realmente la pareja discutiendo y es ahí cuando pierden el control del carro? ¿Qué pasó con el bebé? ¿Quién tuvo la culpa en el accidente? ¿Fue la mala condición de la carretera o la falta de pericia del novio a la hora de conducir? Las versiones y las especulaciones son muchas. Aquí les vamos a contar la verdad. Pues yo nunca vi una relación de pareja. O sea, siempre era una relación cordial de padre y madre. Aquí comienza Expediente Final con los detalles de los últimos instantes de vida de Adriana Campos, la recordada actriz de producciones como Vecinos, Bella Calamidades y muchas más. Comenzamos. Ella fue talentosa desde siempre, tenía una luz, un brillo único. Yo nunca vi una relación de pareja. Y una mujer muy entregada al amor también. Una amiga muy cariñosa. Amaba profundamente a su hijo. Siempre estaba, cuando uno la necesitaba, siempre estaba. La hermosa Adriana Campos era oriunda de Chaparral, Tolima. Fue una de las actrices de reparto que más reconocimiento tenía en Colombia. Realizó varios cursos de actuación al lado del maestro Edgardo Román y debutó en el año 2000 en la recordada serie Padres e Hijos. Tenía 21 años. A partir de ese momento trabajó en importantes producciones como Te voy a enseñar a querer, Amores de mercado, El zorro, la espada y la rosa, Merlina, mujer divina, Madre Luna, entre otros. Fueron más de 20 producciones televisivas en las que participó, además de trabajar en las tablas y en el cine. Fue un proceso muy bonito. Ella empieza desde Padres e Hijos y va alcanzando metas hasta cuando hizo El Inútil, que fue su primera novela en la que tuvo un papel destacado. Fue para nosotros muy emocionante, muy, muy bonito y la acompañábamos en cada logro que ella conseguía.
Una mujer muy dulce, una amiga muy cariñosa, adoraba infinitamente lo que hacía, le encantaba este oficio, lo disfrutaba al máximo y llegó un momento en el que logró hacer cosas muy importantes para su carrera. No le gustaban los escándalos, no le gustaba nada, pues nada que la fuera a perjudicar en ella como de su vida personal. Le preocupaba muchísimo lo que pensaran mis padres, entonces se cuidaba de desnudos, de salir en revistas, a pesar de que tenía un cuerpo espectacular. Una excelente amiga, guapa, buena nota. Yo la recuerdo como una persona particularmente feliz. Adriana siempre estaba, cuando uno la necesitaba, siempre estaba. Además, era una mujer disciplinada, guerrera y alegre, entrenaba mucho, entonces eso también los unía un poco. Tuvo un sonado romance con el galán latino Mauricio Oshman. Estuvieron juntos 4 años y perdieron un bebé al poco tiempo de gestación. Luego de un tiempo, la pareja terminó su vínculo sentimental. Ella ya había perdido un niño y eso le causó a ella mucha tristeza. Era una niña increíble con un talento que tenía la capacidad para hacer millones de personajes que si hubiera seguido trabajando seguro habría hecho una muy bonita carrera. Esa careñuda, ¿cuál buen corazón? Nicole, ella se iba a sacrificar por nosotros. Ah, y entonces ahora usted se va a sacrificar por ella, ¿cierto? Sí. 2 personajes hicieron que Adriana se consagrara como actriz. El primero de ellos fue en el año 2009 cuando interpretó a Nicole en Vecinos. Y el segundo fue Priscila en Bella Calamidades. Gracias a ellos estuvo nominada a varios premios de actuación y también gozó de reconocimiento a nivel internacional. Entonces ella estaba muy emocionada porque no, digamos que la ventana se abría, no solamente la veían en Colombia, sino que estaban empezando a ver en el exterior los latinos. Esto no es correcto, Yamalay. ¿Por qué no, don Alejandro? Déjeme que calme sus penas. Adriana conoció al empresario Carlos Alfonso Rincón, quien sería su futuro esposo en Medellín, cuando ella participaba en la obra de teatro Esto está que arde. Allí tuvieron una corta relación sentimental. La relación con Carlos, para algunas de sus amigas, fue relativamente sorpresiva. Un buen día me encuentro a Adriana, ¿qué amiga? Mira, te presento a Carlos. No, es que nos vamos a vivir juntos y todo fue demasiado sorpresivo, la verdad. Y te vas a vivir, sí, no, es que vamos a vivir juntos y el bebé y, o sea, todo fue sorpresivo. Yo veo a Carlos, un chico normal, tranquilo, lejos de imaginarme que se iba, como decimos, a empatar con Adriana. Yo cuando vi que empezaron a salir, casi que yo dije, se van a casar pronto. Las condiciones se dieron, pero que aunque ella no lo planeó como tal, cuando llegó, dijo, lo voy a tener. Yo fui la primera persona que se enteró que estaba embarazada. Ella me manda una foto de la prueba de embarazo. Me emocioné demasiado. Ellos rompen su relación cuando ella tenía 4 meses de embarazo y empieza a llevar su embarazo prácticamente sola. Yo me doy cuenta de que él tenía una nueva relación con otra actriz. Durante el embarazo de Adriana se alejaron. De hecho, estuvo muy sola en cuanto a la presencia de él.
lo que se podía ver y era que efectivamente pues habían terminado los dos y él ya estaba saliendo con otra persona y pues claro, la sociedad, pero como así, ella está embarazada, pero no sabíamos qué pasaba realmente. Y si ella no lo contaba, nosotros no teníamos por qué entrar a indagar sobre eso. Ella sufría de ver lo que se publicaba, de verlo en viajes, en paseos, mientras ella cuidaba su embarazo. Recién nació, pasaron cosas muy dolorosas que me golpearon muchísimo, que me partieron el alma, porque Carlos 2 días después del nacimiento pelea terrible con ella. Y yo como madre sé lo que se siente cuando estás recién, acabado de tener a tu bebé, lo que necesitas es amor y acompañamiento, y él pelea terrible con ella y se va. Entonces eso me partió el alma y yo le dije, no, nanita, donde esté Carlos no voy a estar yo. Un talento que tenía la capacidad para hacer millones de personajes. Adoraba infinitamente lo que hacía. Se nos empezaron a cambiar los canales. Tenía una luz, un brillo único. Hoy Expediente Final está recreando los últimos días de vida de la reconocida actriz Adriana Campos. Su partida dejó un dolor profundo en la televisión nacional. La hermosa tolimense estaba participando en la obra teatral Técnicas para Amar. Su última aparición en público fue en Bucaramanga el día jueves 29 de octubre del año 2015. Precisamente con esa puesta en escena estuvo al lado de Juan Pablo Gamboa, María Elena Doering y otras grandes figuras. Mañana usted será una vieja amargada que le está enseñando esto a sus hijos. ¡No mire! ¡No toque! ¡No pregunte! ¡Ay, no! Nosotros llegamos de Bucaramanga y fuimos, porque ella me dijo, voy a ir a organizar la boda, y nos reunimos como 2 días después, eso fue rapidito, porque precisamente por las otras cosas que venían y porque ella me quería contar dónde iba a ser la boda, que iba a ser cerca de Medellín, o sea, como, ahí sí como dice, chisme de amigos y de lo emocionada que estaba. Y ahí estuvimos un rato, pero tranquilos. Adriana y Carlos tenían planes de boda. Corría el mes de noviembre y la pareja estaba en los preparativos para llegar al altar el 27 de febrero del año siguiente. Cuando fuimos a la gira, en la noche ella me dijo, no quiero invitar a casi nadie, pero quiero que tú vayas porque tú has estado y yo te lo conté y no me juzgaste. Yo le dije, ¿pero por qué? Es el papá de tu hijo. Al contrario, yo estoy contigo. Y si en este momento esto es lo que te hace feliz, vívelo y sé feliz. Pues creo que a todos nos tomó por sorpresa porque una vez Adriana tiene a su bebé, esa relación, pues yo nunca vi una relación de pareja. Era una relación que llevaba años, pero entre ir y venir, que no era una relación estable. Ella había sufrido mucho por esa relación, entonces pues como todos la habíamos acompañado y la habíamos visto en ese proceso de sufrimiento, ninguno, a pesar de que conocíamos a Carlos y lo queríamos y lo estimábamos como persona, pero no queríamos que se volvieran a juntar la mayoría porque pues iban a sufrir y no era, digamos, que mostrara un futuro muy estable. Y estaba en planes, justamente en el plan de familia. Ya no solamente los sueños que uno tiene como actor cuando está un poquito más pequeñito, que quiero viajar y tener grandes proyectos. No, el gran proyecto no era solamente su trabajo como actriz, sino el gran proyecto de vida es tener una familia y poderlo combinar con un trabajo. Siempre estaba sonriendo, estaba bien. Adriana era mi impresión. Muy buena madre, muy tranquila, y obviamente un hijo es tranquilo cuando el padre es tranquilo. Moría de amor por el niño, eso sí, amaba profundamente a su hijo, estaba muy pendiente de él.
Entonces uno pues la veía con su niño, siempre. Para algunos, la relación sentimental de esta pareja no era bien vista. Simplemente sentían que no era el uno para el otro, pero todos respetaban la decisión de Adriana. Yo sentí a Adriana al principio entusiasmada, después no fue tan chévere. Yo creo que para nadie es un secreto que Adriana y Carlos se separan, que Adriana tiene que asumir una maternidad sola y que pues ser mamá para ninguna mujer es chévere cuando le toca asumirlo sola. Además con el corazón un poco roto, ¿no? Porque no era lo que Adriana quería ni era lo que Adriana esperaba. Adri tuvo su corazón roto, Adri estuvo golpeada emocionalmente, estuvo muy triste. Creo, y conociendo a Adriana como la conocí, que la decisión de ella de volver a su relación con Carlos fue más por tener un hogar constituido como el que ella tuvo. No estuve muy convencido de que ellos hayan decidido pues volver más por una relación de pareja, sino más por una relación con su hijo. Yo pensaba que ella se iba a limitar solamente pues, a llevar la relación del niño, más por el niño, pero siempre en su corazón guardaba la esperanza de que el niño tuviera una familia completa. Por eso más creo que siguió tratando de tener una relación amigable con Carlos. Adriana y su novio tenían planeado comprar un lote para construir una casa de campo y ver crecer a su niño en un ambiente sano. Así que sin pensarlo 2 veces, empacaron sus maletas. La pareja le informó a muy pocas personas de los planes de viaje. Nosotros hablamos el día antes, como de su muerte, y yo le leí la obra de teatro. Ella la leyó en la casa, yo llamé a María Irene Toro y le dije como bueno, estamos listos, hagamos esta obra. Ella me miró, se puso a llorar y me dijo, siento que hubieras estado en el closet de mi casa metido escuchando la vida porque esto es lo que yo quería hacer. Me abrazó y me dijo como no, a la hora de empezar, te amo con el alma, gracias por este texto, y esa fue nuestra última conversación. No, a mí no me dice absolutamente nada. Le comunica a mi mamá que ellos iban a comprar un lote para el niño, entonces que ella iba a ir con el bebé a Medellín. Extrañamente, todo el mundo dice que ella había ido a buscar un sitio para casarse. A mí no me lo comentó, no me dijo que se iba a casar, pero sí me dijo que se iba a dar otra oportunidad con el papá de su hijo, porque, sobre todo porque eso, quería que el niño los tuviera a los dos. A mí me cogió por sorpresa porque la verdad es que nos habíamos alejado como unos 2 meses antes. Me enteré con el tiempo que se iba pues, a retomar su relación, iba a casarse, pero no me compartió esto porque no sé cuáles fueron sus razones en ese momento. Creo que sintió un poco de pena, entonces dijo que prefería más bien callar y esperar un poco para darnos la sorpresa. Pues nos alegramos y dejamos que ella viviera ese proceso maravilloso de haber encontrado el amor de su vida, de haberse enamorado, de haberse embarazado, de conformar una familia, y nos sorprendió gratamente en su momento. Salieron de Bogotá en un avión rumbo a Medellín. Dejaron al pequeño a cargo de la familia de Carlos, primera vez que lo hacían, y se trasladaron en carro hasta el Hotel Boutique, ubicado en el condominio de verano Cauca Viejo, municipio de Salgar, departamento de Antioquia. El niño tenía 15 meses, 14, 15 meses en ese momento, y por primera vez el niño estaba sin ella y con personas pues a las que había visto relativamente poco, porque a los papás de Carlos los había visto muy poco. El niño compartía mucho más con la familia de Adriana. Llegaron el día lunes 2 de noviembre, hacia el mediodía, y se alojaron en la habitación Amor para Siempre.
Esta era como la tercera vez que ellos venían. Ella había venido con don Carlos y con el niño. Esta fue la última fotografía que Adriana se tomó en vida. Adriana y Carlos quedaron en ofertar para la compra del terreno. Sin embargo, visitaron otros lotes para estar seguros de la compra. Ese día lunes para ellos culminó a las 7 de la noche. Estaban agotados. El plan era compartir en pareja solos y regresar a la casa al día siguiente, martes 3 de noviembre, en horas de la tarde. Llegaron a las 3, se registraron, estuvieron en la habitación, descansaron un rato y por ahí tipo 5:30, 6 más o menos, fueron a dar vueltas y estuvieron como hasta las 7 de la noche por ahí dando vueltas y ya vinieron a cenar. Se sentaron a cenar, hablamos con ellos unas palabras y de ahí ya ellos se fueron a caminar y nosotras a descansar. Lo que tenían pensado no lo pudieron llevar a cabo porque la mamá de Carlos los llamó algo desesperada por teléfono y cambiaron todo lo organizado. Se logró establecer, ellos tenían pago el hotel hasta el día 3, hasta las 14 horas, pero por una llamada de la abuela del niño, manifestando que el niño se encontraba enfermo, ellos se vieron en la obligación de salir hacia la ciudad de Medellín. Escuchó que el niño lloraba y no se calmaba y le dijo a Carlos, devolvámonos, yo no puedo dormir escuchando eso, y ahí tomaron la decisión de devolverse. Luego de la llamada, deciden de inmediato regresar a Medellín a recoger al bebé. Empacaron lo más pronto posible. Estaban muy preocupados por su niño. A las 11 de la noche salieron del hotel. Estaban tan afanados que se les quedaron varias pertenencias en la habitación. Hasta una pijama dejaron olvidada. Normalmente Adriana era quien conducía. En esta ocasión Carlos decidió manejar. Adriana y su pareja sentimental salieron aproximadamente a la medianoche, iniciando el día martes 3 de noviembre del 2015, por este corredor vial que nos comunica desde Bolombolo hacia Peñaliza, en el kilómetro 45. Dejaron dicho en portería que se iban porque tenían una emergencia con el niño, pero que al día siguiente se comunicaban con nosotros. Llevaban 20 minutos de recorrido. Carlos tomó la vía a Medellín por la carretera que comunica a Bolombolo con Peñaliza en el suroeste antioqueño. Estaban agotados, pero el profundo amor que sentían por su hijo hizo que salieran desesperados a recogerlo. El cansancio venció a Carlos y tuvo un microsueño durante una de las pocas líneas rectas que presenta esa vía. En esta recta tienen una pérdida de control de su vehículo, un Audi modelo 2009, que para el momento de los hechos no tenía ninguna, tenía todos los documentos en regla. Se determinó que fue microsueño porque en el lugar de los hechos no se observó ningún tipo de reacción, ninguna huella de frenado que nos permita determinar de que el conductor tuvo una reacción antes de ocurrir el accidente. Este corredor vial, en la gran mayoría de sus tramos, la velocidad permitida es de 50 y algunos de 60 kilómetros por hora. Es una vía que tiene una buena movilidad, pero no se presenta, por las condiciones geográficas, no se presenta mucha siniestralidad. Nada pudo detener el rápido descenso del carro por el abismo. 25 metros se desplazó hacia abajo. Carlos estaba aferrado al timón del vehículo que finalmente termina chocándose contra las piedras que estaban en las laderas del río Cauca. Las puertas se bloquearon y el carro quedó volteado con las llantas hacia arriba. El lugar estaba solitario y la oscuridad de la noche impedía que se notara el accidente. Emocionalmente estuvo muy triste. El conductor tuvo una reacción antes de ocurrir el accidente. Hacia
Hacia las 5 de la mañana del día martes, un grupo de pescadores descubre que en el río Cauca había un vehículo volcado. Se acercaron rápidamente y allí descubrieron a la pareja. Adriana y su novio fallecieron de manera casi inmediata. La actriz tenía un golpe que al parecer fue mortal en el costado izquierdo de la cabeza. A mí me buscaron dos peladitos de por abajo y yo, ¿qué pasó? No, es que abajo en el río Cauca, a la orilla, hay un carro. Y yo creo que hay gente, de pronto está vivo allá para que lo saque. Pues vi la mera llanta, una mera llanta de la parte delantera, porque el resto estaba sumergido. Y luego me quité la camisa y me metí al agua, intenté abrir la puerta, siempre estaba pegada. Ya cuando le hice buena fuerza se abrió el lado del conductor. La llamada del siniestro de tránsito se recibió a las 7:30 de la mañana aproximadamente por los lugareños de aquí de la zona. Me sumergí y lo toqué a él. Entonces yo ya intenté pues como jalarlo, estaba pegado. Y ahí miré, le quité el cinturón y volví lo jalé y nada. Pero ¿qué pasó? Cuando le toqué la mano, él estaba pegado a la cabrilla. Entonces llegué y le abrí los dedos para poderlo soltar de la cabrilla. Y ya cuando lo logré sacar, él tenía pues los ojos abiertos y estaba así, así, como quedó de la cabrilla, así quedó. Carlos no tenía nada, él no tenía nada, él estaba como que murió, fue ahogado. Entonces me sumergí para el lado pues del asiento del copiloto, cuando toqué pues otra persona, y yo le hice así. Y también mandé la mano pues como al cinturón. Ya tenía pues el cinturón ahí, lo quité, ahí la cogí y la saqué. Ella sí estaba pues, se podía pues mover bien, pues, ¿sí me entiende? El muchacho quedó tieso, la muchacha no. Ahí la sacamos para afuera. La muchacha sí tenía un golpe en la cabeza muy fuerte y una pierna partida, un pie abajo totalmente, que traía los tenis y como que el cordón de los tenis le estaba sosteniendo que el pie no se le hubiera perdido. Eso sí estaba, ella sí estaba muy aporreada. Todo el personal de Cetradean se dio al rescate del vehículo porque el vehículo todavía se encontraba inmerso en el agua y se encontraba flotando. Entonces lo que se procedió fue a sujetar el vehículo de las llantas para que el cauce del río no se lo fuera a arrastrar. Estuvieron cerca de 6 a 7 horas en el agua. Fueron minutos cargados de mucha angustia. Los pobladores querían auxiliarlos, pero no tenían las herramientas para hacerlo. Estaban sin vida y no sabían cuántas horas llevaban así. La preocupación entre los testigos aumentó cuando comenzaron a flotar varios juguetes de bebé en el agua. Ellos creían que podía haber un niño a bordo. Intenté abrir la puerta trasera y no era pues así como posible todavía, hasta que mandamos por una barra. Cuando abrimos la puerta trasera salió un balón, una pelota. Ahí sí me dio a mí como tristeza. Y yo, ay, que no vaya a haber un bebé o un niño acá atrás. Me hundí, empecé a tocar en el asiento trasero. Y nada, no había nadie más. Ya, bueno, gracias a Dios. Cuando por dentro flotaban un tetero y pensamos de que había el niño. Comenzamos a mirar a ver si había el niño. No estaba. No estaba, porque eso fue lo que más nos condolió a nosotros, porque el niño de pronto estaba vivo y bueno, que no se nos fuera a desaparecer el niño. El vehículo fue hallado aquí en esta parte de acá del río. El vehículo estaba en volcamiento total. Estaban los cuerpos dentro del vehículo, entonces de pronto se temía que el río se arrastrara el vehículo, entonces se amarraron de esos árboles con unos lazos. En esa parte ahí donde se encuentra esa destapada entre los dos árboles, por ahí salió el vehículo, 20 metros aproximadamente. Las labores de rescate duraron aproximadamente
8 horas, desde las 7:30 de la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde que se logró recuperar el vehículo que estaba sumergido. Carlos cargaba un pequeño portaobjetos alrededor de su cintura. Allí los campesinos encontraron 820.000 pesos, 2 celulares sin carga. Los moradores hicieron lo posible por contactar a alguien que pudiera encargarse del accidente que le ocurrió a la joven pareja. Adriana tenía 36 años y él 37. Encontré el bolso de la muchacha, pero eso ya fue después de que ya de los celulares sacamos una SIM-card, la metimos en uno de los celulares de un compañero mío. Y ahí empezamos a buscar los contactos, ahí decía, mamá. Llegamos y llamamos. Yo llamé cuando contestó el señor. Entonces yo llegué, lo pasé el policía de carretera, que yo no le dije nada. Llamamos al policía, aló, y empezó a conversar con el señor. Se le preguntó al papá que quién era él, o en fin, nos dijo, no, es un empresario muy importante, pero tampoco nos dijo quién. Desde el inicio, cuando se logró establecer comunicación con el papá de Carlos, se logró establecer que solo estaban ellos dos, que el niño había quedado en la ciudad de Medellín con ellos. Entonces vinieron los bomberos de Salgar en la camioneta, ya teníamos los cuerpos ahí, los recogieron y se los llevaron. Como en 1 horita y cuarto llegó ese señor de Medellín, todo ofuscado, que mi bebé, que yo no sé qué. Pues ahí bregando pues como a meterse ahí al río, de los nervios. Ya cuando él llegó ya habían llevado a las dos personas. Él se bregó, se iba a meter ahí, y nosotros no, ¿para qué va a meter ahí, señor, si ya no hay nadie? No, mi bebé, y yo, jefe, ya se lo llevaron para el gas. Cuando el papá llegó ya fue quien nos contó que ella era la actriz, que estaba en planes de matrimonio con el esposo, que habían estado separados y que estaban ya como en reconciliación y con proyectos de matrimonio. Antes del mediodía, la noticia retumbaba en los medios de comunicación de Colombia y Latinoamérica. Adriana había participado en varias novelas muy famosas que se transmitieron a nivel internacional. El revuelo fue impresionante. Hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos. Una trágica noticia enluta a la televisión colombiana. Murió la actriz Adriana Campos en un accidente automovilístico. Adriana viajaba con su pareja y de acuerdo con los primeros informes, los dos fallecieron en el accidente. ¿Y el matrimonio va a ser este fin de semana? No, pues claro. Nosotros nos enteramos el día del accidente por amigos cercanos y familiares, pero la familia de Carlos nunca se comunicó con nosotros. Ellos alegaron que no tenían contactos, pues los contactos telefónicos, pero sin embargo sí supe que la actriz con la que Carlos salía sí estuvo en el lugar de los hechos, a ella sí le informaron. Y empieza a llegarme toda esa información. Además fue como muy rápido, como que todos los medios de una cubrieron eso y me mandaron fotos y yo, ¿pero qué es esto? O sea, ni siquiera, yo, un momento, o sea, ¿de qué me están hablando? Me quedé como impactado. Fue terrible. Todavía sí. No, ese día no pude trabajar. Sobra decir que ese día fui incapaz de hacer lo que teníamos que hacer, aunque yo conozco las prisas y las prioridades de la televisión, ese día realmente no era capaz. Yo iba en el carro y quedé, bueno. Me imagino un accidente de tránsito, pero no la muerte. Entonces ella hablaba y yo, María Elena, ¿qué es lo que pasa? Cuando me dijo Adriana se fue. Y yo, ¿pero para dónde se fue? O sea, sí, está en Medellín. Me dijo, se acaba de accidentar con este tipo. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Dónde están? ¿Qué podemos hacer? Y me dijo, se murió. Y yo, María Elena, ¿estás segura? ¿Dónde llamo? Me dijo, ¿está confirmado? Ahí fue que me dijo, fue
un microsueño, creemos, al agua. Entonces mi preocupación era qué tanto había sufrido Adriana. O sea, cuando a mí me dicen que Adri acaba de morir en un accidente, fue terrible, o sea, fue más sorpresivo que todo lo que venía pasándonos con ella. Fue más sorpresivo que verla enamorada de un momento a otro con una persona que no conocíamos en su entorno, digámoslo. Pero fue mucho más sorpresivo perderla. Y lo duro de mi noticia fue todo. Fue perder a Adriana, pero fue las condiciones en las que la perdimos. Yo no podía creer lo que se había muerto en un accidente de auto de una manera tan impactante y con Carlos. O sea, era más duro para mí entender lo que estaba pasando. Primera reacción que yo pregunté, el niño, ¿qué pasó? Porque Adriana no dejaba al niño en ningún momento. Me acuerdo yo que el coche andaba por todo Bogotá, por todo lado con su coche, con su hijo, y se me hizo muy extraño que haya dejado el niño afortunadamente, para irse a ese viaje. Lo dejó en casa de sus abuelos paternos, que incluso pues ella no lo dejaba solo, y el niño pues no permanecía en casa de sus abuelos paternos ni nada por el estilo. La pareja fue sepultada de manera independiente. Al sepelio de Adriana en Bogotá asistieron actores, directores, amigos cercanos, periodistas, libretistas y, claro, toda su familia. La despedida de Carlos fue en Medellín. Como que uno jamás espera un final así. Y una mujer muy entregada al amor también, que sufrió mucho en el amor y que lo que más quería era establecer una familia y nunca lo pudo lograr. No te puedo explicar. Yo grababa, me metía a llorar, salía y grababa humor y yo decía, no puede ser. Terminé las escenas, me voy para la sala de velación y la hermana de Adri me llama y me dice, Jonathan, estoy en el aeropuerto porque el tema de Medellín no fue tú puedes estar ahí y bueno, el cajón llega, recíbelo, es en la sala tal, no sé qué. No te puedo decir lo que sentí en el momento, es tenaz. Sentíamos como que había una energía muy fuerte esos días y pasaban como cosas extrañas en los primeros días después de la muerte de ella. Tres días después de la muerte de Adriana, estábamos mi esposa y yo hablando de ella. Estábamos en la cama viendo televisión y justo estamos hablando de ella y se nos empezaron a cambiar los canales. Mira, eso nunca nos ha pasado, no nos volvió a pasar. Uno no tiene explicaciones para eso y de pronto las hay, pero para nosotros fue algo, para nosotros íntimamente simbólico de la presencia de ella, ¿no? Eso que pasó de cerrarse el telón en el momento menos esperado fue en la primera función donde yo reemplacé a Adriana, que pues estaba ella ahí como muy presente en la energía de todos porque pues le estábamos haciendo como un homenaje, en especial yo pues de poderme montar ahí en los zapatos del personaje de ella. Entonces estábamos súper sensibles y como la invocamos todo el tiempo, le dimos gracias, mil cosas muy emotivas y pues preciso en esa función se cerró el telón de un momento a otro. A los pocos días comenzó una impresionante batalla legal, primero por la custodia del niño y luego por la herencia. Nosotros no hemos tenido derecho un solo día a descansar. No hemos podido hacer el duelo de mi hermana. Esa herida sigue abierta. La familia paterna entran en conflicto porque quieren quedarse con la custodia del niño. Entonces fue un poco complicado, complejo. Sí hubo una controversia sobre quién se iba a quedar con el niño. Para mí era una cosa absurda, porque pues el niño realmente, pues que en paz descanse Carlos, pero
El niño lo crió Adriana. Esa es la verdad. La familia de Adriana denuncia que a raíz de lo ocurrido ha recibido fuertes amenazas intimidantes. Después de que me entregan el niño, yo recuerdo que el domingo después de esa entrega hicimos una misa en acción de gracias y casi que no termino la misa cuando recibo una llamada del Señor, yo la contesto y es otra amenaza nuevamente. Aunque parezca difícil de creer, el hijo de Adriana va a cumplir 5 años y enfrenta una demanda que supera los 5.000 millones de pesos. Esta fue interpuesta por su tía y abuela por parte de papá. Tiene que ver con los bienes que dejó Carlos en vida. El proceso ya tiene 3 años y aún falta mucho por resolver. El proceso legal no ha sido fácil de enfrentar. Las familias Campos y Rincón no han podido llegar a un acuerdo definitivo. No entendemos, la verdad, no entendemos cómo ven la justicia, cómo ven la vida. La custodia del niño está a cargo de Liliana Campos, como lo manifestó Adriana años atrás en una conversación informal. Yo como amigo lo puedo decir, es que una de la voluntad de Adriana en cualquier momento, si se llegase a pasar algo, era que el niño estuviera bajo el cuidado de su familia y en este caso en la familia, por parte de la hermana de Adriana. El pequeño vive muy tranquilo, rodeado por el amor de su familia materna. Sin embargo, pregunta constantemente por sus padres, cómo eran, dónde están, cuándo podrá conocerlos. Es un niño maduro para su edad, pero con el insuperable dolor de la partida de su mamá y su papá. Nunca le hemos negado que tiene otros padres. Yo siempre le hablo de que están en el cielo, de que lo amaron muchísimo, que es un niño amado y que nosotros lo queremos muchísimo. Cuando me ha preguntado que si yo lo tenía en mi barriguita, le he dicho no, mi amor, pero pues tampoco me extiendo en explicaciones que él no me está pidiendo. Él identifica a su mamá, que es la mamá, incluso le han mostrado fotos de Adri y de Carlos y dice, ellos son mi papito, mi mamita, los que están en el cielo, y ella mi mamá y él mi papá. Entonces pienso que nunca se le ha dicho algo que no sea cierto y pienso que es un niño feliz. Hoy vamos a hablar de un recordado personaje, Diego León Ospina, el famoso Cuzumbo, quien saltó a la fama cuando tenía 10 añitos y por el resto de su vida cargó con el nombre de su personaje. Fue lo más relevante que hizo en su carrera. Después de romper y de haber sido como ese hito tan importante para la televisión, es muy complejo que no te encasillen en lo mismo. Quienes teníamos afición o gusto por la televisión colombiana sabíamos quién era. Quienes lo conocieron saben que era muy apegado a su mamá, tanto así que siempre dijo que deseaba morir antes que ella para no sufrir con el dolor de su partida, y así fue. Luego de 3 semanas de guerrear contra el COVID, finalmente el virus le ganó la batalla. Él duró 8 días en cuidados intensivos. Justo el día del padre, el último día del padre, él estaba en cuidados intensivos. Tuvo una hoja de vida interesante. Empezó en la televisión cuando tenía 9 años. Debutó en pequeños personajes y luego protagonizó Cuzumbo. Participó en La Señorita Gutiérrez, dialogando las aventuras de Tom Sawyer, Padres e Hijos, Pandilla, Guerra y Paz. Fue incluso asistente de Fanny Mickey en el Teatro Nacional. Era profesor de actuación y hasta dejó unos capítulos grabados en una nueva serie que muy pronto va a salir aquí en el canal Caracol. Él decía que tenía 2 hijos, su hijo Andrés Felipe y su escuela. La gente le tomaba mucho los talleres pues porque él era el jefe de casting de RTI. Pero pues él nunca tuvo la intención de prometerle trabajo a nadie.
El día que se fue a vacunar contra el COVID se dio cuenta de que estaba contagiado. Al parecer, una alumna le pegó el virus. La mamita no sabía y el martes le reportó a Diego que la niña tenía como síntomas que le iba a mandar a tomar la prueba. Nunca en mi vida imaginé que fuera a ser tan grave. Se despidió de su familia por videollamada y a los pocos minutos murió. No todo el investigado ha sido revelado. Aquí se abre el expediente final de Diego León Ospina, el famoso Cuzumbo. Comenzamos. El parte médico fue: no hay un ventilador para su papá. Si no lo conectamos esta noche, su papá se va a morir. Le parece a uno que está vivo todavía. Pero bueno, el destino jugó con los sentimientos de todos nosotros. La serie Cuzumbo dejó una huella muy importante en la televisión nacional. Fue la primera producción infantil del país, la que innovó al grabarse en exteriores, es decir, fuera de los estudios, y además también fue la primera que se realizó a color. Corría el año 1977 y se transmitía los viernes en la tarde. Duró 6 años al aire. Quienes teníamos afición o gusto por la televisión colombiana sabíamos quién era. Entonces Diego llega a hacer una audición, llega de Medellín. Y por supuesto era el niño que se necesitaba para el proyecto porque tenía la gracia, la pilera, el talento. Cuando un día me dijeron que iban entre 100 muchachitos, iban a escoger uno para que protagonizara a Cuzumbo. Entonces dio la casualidad que quedó él. Le dieron libretos, Diego no sabía leer todavía, mi mamá era la que le leía los libretos, porque Dieguito no sabía todavía leer y ella era la que le enseñaba a él los libretos y así se los aprendió. Los ingresos económicos cambiaron porque ya había una entrada económica más fuerte y empezamos a estudiar en colegios privados y empezamos a pasear, que antes no lo hacíamos. Igualmente estábamos todavía muy niños, pero ya íbamos a conocer el mar, íbamos a disfrutar de muchas cosas porque Diego nos proporcionaba eso. Dieguito cogió las riendas de la casa. Él era el que pagaba colegio, él era el que pagaba arriendos, él era el que pagaba servicios. O sea, él desde un principio cogió las riendas del hogar para él. Mucho humor, mucha queridura, era de esos personajes que tal vez como uno lo vio desde chiquito, uno le provocaba como coger y abrazarlo y consentirlo, porque era muy cariñoso. En esa época era muy diferente a como hoy. Anteriormente este tipo de personajes eran muy asediados. Nosotros, por decirte algo, Diego se antojaba de comprar zapatos y salíamos a Chapinero y era una cosa bárbara. Había que cerrar el almacén porque era tanta la gente admiradora de Diego que teníamos que pedir que nos ayudaran. Una época que Menudo vino acá a Colombia y en esa época la gente gritaba: Puerto Rico tiene Menudo, nosotros tenemos Cuzumbo. Pues nosotros nos sentíamos, Ave María, en el cielo, porque imagínate semejante fama en una cosita de esas tan pequeñita. Cuzumbo era un tierno niño habitante de la calle que enamoró a Colombia. La estrella infantil más famosa del país se despidió de su personaje entre lágrimas a los 16 años. Para Diego fue un golpe muy fuerte, porque entonces la pregunta era: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque Diego era exclusividad de RCN Televisión en esa época. Entonces Diego no trabajaba en otras series ni nada, sino única y exclusivamente en Cuzumbo. Cuzumbo se convirtió en el proyecto más importante de su vida a su edad. Su proyección era impresionante, pero destacarse en el medio artístico no es un asunto fácil. La competencia cada día era más grande, los productores más exigentes y los televidentes estaban ansiosos por nuevas caras. Tuvo su cuarto de hora con Cuzumbo y de un momento a otro
ya dejó de salir en televisión. Pues él evidentemente siguió haciendo cositas, pero digamos que su carrera fue madurando más en la trasescena. Y en algunos casos pues pasa que a los actores pues nos vamos llenando de algunos resabios, de algunas muletillas, de algunas cosas que se nos van quedando y se nos van quedando pegadas ahí en nuestro estilo de actuación. Y pues pudo haber pasado eso con Diego. Diego León Ospina empezó una nueva etapa laboral con la responsabilidad de llevar a cuestas haber interpretado a un personaje muy famoso en Colombia. Tocó puertas en el teatro, el recinto sagrado de los actores mejor formados. La llave de entrada a este seductor mundo se la dio Fanny Mickey. Uy, para él compartir escenario con Fanny Mickey fue todo un acontecimiento. Cuando lo escogieron para trabajar en María Calas, él estaba completamente feliz porque lo que había hecho hasta ese entonces en el teatro era trabajar tras bambalinas. Pero ya actuar y ser compañero de escena de Fanny, para él eso fue muy representativo. Yo hablé con Diego León porque a mí, es decir, me gustaba hablar con él, porque era una persona con una sabiduría natural muy importante. Él duró un tiempo que no aparecía mucho, pero fue su mejor momento, porque él se preparó. Todos esos años estudiaba, iba a los grupos de teatro, trabajaba en el Teatro Nacional, aprendía. Mamá Colombia, en 1993, fue una de las puestas en escena más relevantes de su carrera. Ahí logró una entrañable amistad con el famoso humorista político Jaime Garzón. Jaime Garzón decía que lo admiraba por ser tan pequeño y tan valiente, tan guerrero en todo lo que le había tocado en esa época. Entonces hubo una conectividad con Jaime Garzón muy fuerte. Tenían formas de ser muy similares en cuanto al compartir con las personas. La muerte de Garzón laceró su corazón. Luego del asesinato de su amigo, se le veía triste, pensativo, dolido por su ausencia. Y eso fue muy duro para Diego, porque Diego estaba trabajando en el teatro el día que sucedió lo de Jaime, y cuando él llegó a casa, yo le dije, no te imaginas lo que pasó. Ese hombre reventó en llanto. Un día apareció la oportunidad de volver a trabajar en televisión. Esta vez no al frente de las cámaras. En RTI le propusieron ser jefe de casting de algunas de sus producciones, como Doña Bella, Los Victorinos, La Tormenta y muchas más. Él llegó a ser uno de los mejores jefes de casting que ha habido en este país. Él trabajó con las programadoras y aprendió a escoger perfectamente qué personajes eran los que necesitaban cada serie. Y era un éxito. Él en el casting era muy bueno, es excelente. Sin embargo, su esencia era actuar. Así que un día volvió a la televisión con una pequeña participación en la serie Pandilla, Guerra y Paz. A él no lo deslumbraba interpretar a un gran personaje. Decía, hermano, yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es que no me olviden. Si hay que ir a hacer un capítulo, pues vamos, hacemos un capítulo, negociélo bien. Lentamente las puertas se fueron abriendo. Ingresó al equipo de producción de Padres e Hijos. El trabajo era fuerte, pesado. Las jornadas laborales resultaban extenuantes y es cuando al poco tiempo sufre una afección coronaria. Él fue director asistente
de padres e hijos durante un buen tiempo. Y él asumía la padres e hijos con mucho carácter. Colapsó de salud porque eran muchos días de trabajo, grabaciones constantes. A Diego le dio como especie de un preinfarto por tanto este exceso de trabajo. Y él pues se destacaba porque era súper riguroso, estricto, disciplinado, querido. Empezó como asistente de dirección de la unidad 2. Y en aras de ese cumplimiento y eso, un día no le llegó un actor y le dio un preinfarto. Entonces era tal la disciplina y la responsabilidad del que se nos iba maluqueando. Tocó mandarlo para urgencias y tenerlo en reposo un tiempo. Y pues después lo pasamos a trabajo de oficina más calmado, entre comillas. Yo creo que uno fue un hombre supremamente ocupado, psicorrígido, disciplinado, digamos que un ejemplo a seguir, la capacidad de trabajo de Diego, como pocos. Padres e hijos fue una escuela para todos, pero principalmente para él, porque él fue una persona en Padres e Hijos que ayudaba mucho a los nuevos actores. Diego León sentía que el nivel actoral de las nuevas generaciones tenía algunas fallas. Aunque había muchos jóvenes talentosos, ellos debían aprender a canalizar esas cualidades. Y es ahí cuando nació la idea de crear una escuela de formación para actores. Su gran pasión era ser maestro, ser profesor, enseñar, ¿sí? Dar métodos, crear su propio método para que la gente entrara y no fuera estafada, sino que fuera un método, que fuera un trabajo. Él lo entendía perfectamente. Le fascinaba la televisión, pero ya se puso a construir su escuela y la montó bien montada, vivía feliz con esa escuela. Empezó de la nada, y empezó a crear, a conseguir apoyo de profesores y todo, y se convirtió cuando la creó, ya se convirtió en una de las academias de actuación con más renombre en Bogotá. Cazactores tengo entendido que comenzó en una casita de retiro y él comenzó haciendo talleres los domingos. La gente le tomaba mucho los talleres pues porque él era el jefe de casting de RTI. Pero pues él nunca tuvo la intención de prometerle trabajo a nadie. Él siempre decía, yo estoy acá enseñando lo poco que sé. A la que le dedicó, él decía que tenía 2 hijos, su hijo Andrés Felipe y su escuela. Entonces eran sus dos consentidos realmente. El día que tenía la cita para la vacuna fue que él salió positivo para COVID. Se sintió mal y todos nos empezamos a sentir mal y le dio COVID a mi mamá, me dio COVID a mí. Continuamos en Expediente Final con la cronología de la muerte del recordado actor Diego León Ospina, el famoso Cuzumbo, quien se sentía muy deprimido cada vez que asistía a un casting y era rechazado por no tener porte de modelo. Él estuvo detrás de cámaras mucho tiempo y volver a actuar no fue fácil porque pues para nadie es un misterio que el casting de Diego no era un casting fácil. Diego tenía un casting muy caricaturesco, muy pintoresco, muy personajudo. Dieguito no sufría como ese complejo, no. Él lo que quería era trabajar y trabajar en lo que le gustaba, que era televisión. Cosas de mercado, ¿cierto? Porque el perfil del casting empezó a cambiar, aquí llegaron ya managers y se empezó a perfilar los galanes, las galanas, ¿sí?
Entonces había personajes para él, pero de reparto, no protagónicos. Él era consciente de que no iba a volver a protagonizar una cosa. Los reinados de belleza. Ahí empezaron las salidas protagonistas. Porque la televisión empezó a crear mitos de belleza. Esos mitos de belleza tenían que ver con los mitos de la belleza de la publicidad. Tiene que verse bonito, registrar bien. No importa que tú no transmitas nada, que transmita más una rodilla, pues digo yo, ¿no? Entonces, lo importante es que registres bien y que sepas decir las cosas sin mucho sonsonete y sin muchas cosas. Eso es lo que prima. La última vez que Colombia lo vio al aire fue en la serie Lalas Spa. Tuve la gran fortuna de trabajar con él en el año 2019 en Lalas Spa y era mi fiel compañero de trabajo y era el fiel compañero del personaje que yo interpreté, que era el zar del Lulo, y él era su mano derecha. Éramos felices saber que los dos estábamos ahí. Sí, ahí estaba él actuando en un personaje y él era excelente creador de personajes. Con el canal Caracol hicimos algo que se llamaba Manual para Ninjas. Hicimos un par de capítulos en Los Medallistas. La familia y sus amigos más cercanos se sentían felices con cada aparición de él en televisión. Era un orgullo para todos saber que tenían a un gran actor en casa. Estaba feliz porque finalmente se estaba reactivando en el medio artístico, como él siempre lo quiso. Cada que iba a presentar alguna cosa me llamaba y me decía, en tal canal va a salir tal cosa. Y lo veíamos, no lo perdíamos. También estaba muy entusiasmado porque en los últimos años, en los últimos 3 años, habían hecho en Casa Actores, habían hecho unos actores, habían hecho unos talleres de cine y ya se estaban viendo los resultados, ¿no? Quienes lo conocían de cerca sabían que era un hombre jovial, trabajador y muy talentoso. Todos tenían muy claro que era tan apegado a su mamá que siempre le pidió al cielo morir antes que ella para no enfrentar el dolor de verla partir y luego vivir con su ausencia. Él era el que me sostenía, él venía cada año, era feliz cuando llegaba, lo primero que me decía era me tener la sopita de tortilla. Y le decía yo, sí, ya está lista, niño. Mi mamá fue una persona que lo cuidó mucho, lo mimó mucho, lo quiso mucho, y él era recíproco a eso. Él era una persona muy especial con ella, muy lindo, vivía pendiente de ella. Él la sostenía económicamente de un todo y por todo. Extrañamos mucho que hubiera venido en abril, porque nunca venía en abril. Y lo vimos con muchas cosas como raras, como desesperado por ir donde los hermanos, a todos los hermanos los visitó. Él como que presentía, yo no sé, a lo mejor. Y me senté con él y hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, de temas que nunca habíamos tocado, diciéndome que me cuidara mucho, que él me quería demasiado, que me admiraba mucho, que siguiera luchando. Y ahora es que después de todo esto es que nos damos cuenta de que fue una despedida anunciada. Cuando nos mandó la foto del cuadro, él colocó un mensaje y en ese mensaje hay unas palabritas que él decía que no sabemos si de pronto nos volvemos a reunir. Nos visitó a cada uno y a cada uno él mismo nos tomó la foto que plasmó ahí en ese retrato. Entonces fue algo como planeado, como decir, bueno, esto es lo último que voy a hacer. No hay un ventilador para su papá. Si no lo conectamos esta noche, su papá se va a morir. Y una vez cortó la llamada, a Diego le dio un paro cardiorrespiratorio y murió.
no todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo la cronología de la muerte del famoso actor Diego León Ospina, conocido por ser el eterno niño Cuzumbo de la televisión, aunque ya tuviera 52 años. La fama es efímera. Hoy estás acá y mañana estás acá. Cuando estás acá, todo el mundo es amigo tuyo. Cuando estás acá, nadie se acuerda de ti. Aquí pasa una cosa que cuando uno ya no tiene tanta influencia deja de ser tan valorado por muchas personas. Mientras que él tenía poder en casting, en producción, todo el mundo quería ser amigo de él. Pero cuando lo dejó de hacer, así como dicen, adiós al amigo. En Bogotá ya se inició la vacunación a mayores de 50 años y muchos llegaron a hacer la fila desde muy temprano. Cuando se dio a conocer la noticia de que se aprobaron las vacunas contra el COVID para las personas de 50 años, se puso feliz. Lejos estaba de imaginar que ese día encontraría la más dura de las agonías y que eso derivaría en el fin de sus días. Fue muy duro para nosotros acoplarnos a lo del COVID. Él al principio se cuidaba un montón, y era muy cuidadoso con eso. Sin pensarlo dos veces, acudió al puesto de vacunación. Dieguito le tenía miedo al COVID. Él decía que se tenía que vacunar. De hecho, el día que tenía la cita para la vacuna fue que él salió positivo para COVID. Y pues teníamos el temor que generó esta pandemia en todo el mundo. La sorpresa fue gigante. Diego León estaba aterrado. Al parecer se contagió en la escuela. Nosotros sabemos que fue aquí en la escuela porque una niña se sintió como mal. Y de ahí ya otro niño ya se sintió mal y todos nos empezamos a sentir mal y le dio COVID a mi mamá, me dio COVID a mí, a mis tíos. Al parecer fue que llegó una niña infectada con el COVID y la señora no sabía, la mamita no sabía, y el martes le reportó a Diego que la niña tenía como síntomas que le iba a mandar a tomar la prueba. Y realmente el día jueves, viernes, ya los síntomas en Dieguito florecieron. Nunca en mi vida imaginé que fuera a ser tan grave. Se asiló desde el primer momento, empezó a tener problemas con la saturación. Él se cuidaba en la casa, estaba tomando los antibióticos y todo eso. Como trabajamos los dos, un día me dijo, Nana, tráeme el computador porque necesitamos seguir avanzando, porque aún él hasta el último momento estaba pensando en su niña. Entonces me fui yo a llevarle el computador, vine y lo recogí, le dije, ven, te tomo la saturación, y la saturación estaba muy baja. Le mandaba la comida y se la ponían en la puerta y él salía y la recogía. Pero Dieguito no tenía aliento ni de tomarse un vaso de agua. Yo pensé que todo estaba bien y con el tiempo me fui enterando que no estaba bien. Me fui enterando que la cosa se iba a agravar. Hasta ahí, digamos que uno comprende la gravedad de la situación. Viendo las aterradoras cifras que a diario registraban en los noticieros, la ex esposa decidió que era el momento de llevarlo a la clínica antes de que su estado de salud se afectara más. Él se agravó de un día para otro y lo llevamos a la clínica, estuvo estable. Nos dijeron que había empezado a mejorar, entonces teníamos todos la esperanza de que iba a salir adelante con todo esto. Cuando él me dijo que había pasado muy mal la noche, yo le dije, no, mira, toma cosas calientes, trata de hidratarte mucho. Cuando me dijo, no, que estoy en la Santa Fe, y bueno, de ahí ya me desconecté con él. La familia fue muy hermética con la situación. Pero
pero no había capacidad hospitalaria, así que regresaron a casa. Justo cuando sucedió lo de Diego, estaba Bogotá en lo más alto de la pandemia, ¿sí? Entonces no había atención médica, muchas cosas. Entonces realmente yo dije, Pipe, tengo que llevar a tu papá al médico. Entonces me dije la pregunta, ¿a dónde lo llevamos si todo está lleno? Al otro día él estaba despierto, me dijo como, hey, no aparece un ventilador, quiero que me conecten a cualquier cosa porque yo veo que paila, porque él hablaba así también. Yo veo que paila, hijo, si no me conectan a algo, yo ya no doy más. Una llamada telefónica los llenó de esperanza. En ese momento, cuando me llamaron del hospital, yo dije, no, este man ya, ya se murió, pensé yo. Me dijeron, aparece un ventilador, pero su papá quiere hablar con ustedes antes, porque igual es un proceso que evidentemente es muy intrusivo y bueno, pueden pasar mil cosas en la postura de dicho ventilador. Sin pensarlo dos veces se fueron para la Fundación Santa Fe de Bogotá. Antes de ser intubado expresó varias inquietudes que reposaban en su corazón. Le preocupaba a su mamá, su exesposa, su hijo, la escuela, el dinero. Estaba muy acongojado. Era un hombre muy responsable y siempre quería ver a su familia tranquila y feliz. Y bueno, Dios abrió una puerta en la Fundación Santa Fe y allá inmediatamente cuando vimos la necesidad, esa puerta se abrió y lo llevamos. Y él empezó a recibir la atención necesaria. Entonces ya en cuidados intensivos fue cuando empezó a mejorar. Digamos que el diagnóstico de un enfermo de COVID en cuidados intensivos es igual delicado. Pero cualquier indicio de mejoría era una esperanza de vida. Entonces nos dijeron que ya iba mejorando, que sus niveles en los pulmones iban aumentando. Teníamos el conocido aquí en la clínica Santa Fe y cuando me dijo el tema está complicado. Diego tiene problemas con los riñones, ha tenido unos paros. Me contó que un día los llamaron a que se fueran todo el mundo a despedir, pues los familiares, y casualmente ese día pudieron entubarlo. Entonces en ese momento, wow, entendimos que la cosa estaba bien mal. Y ya cuando llega un momento donde empieza un proceso de no retorno, empieza un proceso de que se complica. Nos llamó el médico que iba a hacer el procedimiento y dijo, él está preocupado, quiere hablar con su hijo antes de tomar alguna decisión. Entonces nos llamaron en una videollamada y entonces él lo que nos dijo fue, estoy tranquilo porque la escuela está en manos de ustedes. Hijo, no vas a dejar sola a la mamá, cuida a la abuela, los amo. Dios es la vida. Yo le decía a Dieguito, vení, que te sientes en la cama conmigo, que te vea, que a mí no me da miedo. El tratamiento era una montaña rusa de emociones. Había días que reaccionaba muy bien y se sentían felices. Y por el contrario, en otros momentos se mostraba incierto su estado de salud. Pero llegó un momento donde ya entendimos que era tan grave que ya estaba demasiado comprometida la situación de Diego y entendiendo eso sabíamos que recuperarse ya estaba de para arriba. Nosotros hicimos un grupo familiar y todos los días esperando que nos dieran alguna información sobre la salud de Dieguito y lo único que ellos nos decían era, está estable, está estable.
Nosotros hablábamos con la señora y con el hijo y decían que todo estaba normal, que todo era normal, que todo era normal. No nos iban como diciendo cómo iba el proceso, ¿cierto? Todos estábamos atentos a la reacción de mi mamá. A mi mamá la llevábamos contándole cositas, pero no contándole lo real de la enfermedad y todo el proceso de desgaste que llevaba Diego. Él duró 8 días en cuidados intensivos. Justo el día del padre, el último día del padre, él estaba en cuidados intensivos. Habían días que él amanecía muy bien, había otros días que no quería ni siquiera hablar por teléfono. Pero una noche él me dijo, hijo, yo me estoy sintiendo muy mal. Me llamó por videollamada, le dijo a la doctora, como, hey, llame a mi hijo, porque me estoy sintiendo muy mal. Y me dijo, hijo, la verdad yo estoy cansado, yo ya me mamé, yo ya no quiero nada más. Estoy muy cansado, ya no quiero más. La familia estaba muy angustiada. Su hijo estaba aferrado a la fe. Él quería tener a su papá de regreso en casa. Yo los animaba pues y yo les decía, no, tranquilo, no le va a pasar nada, le va a ir muy bien, él se salva, él va a estar perfectamente, oremos, pidámosle mucho, oramos mucho por él. Los días que él estuvo mal, cogía el carro y me iba a la clínica y parqueaba el carro ahí afuera, sabiendo que no me iban a dejar entrar, obviamente, pero le escribía por WhatsApp, con el celular de él en mi cajuela. Yo le escribía como, hey, pa, aquí estoy, no sé qué, te vas a aliviar, no sé qué, sabiendo que obviamente no lo podía leer, pero pues al menos me sentía ahí. Yo creo que él me sentía también resto. Nosotros estábamos esperando que mejorara. Pero ese día el diagnóstico que le dieron a Andrés Felipe era que estaba muy mal. Entonces la pregunta que hizo Andrés Felipe fue, doctor, ¿qué secuelas le pueden quedar a mi padre? El parte médico fue, no hay un ventilador para su papá, si no lo conectamos esta noche su papá se va a morir. Al fin y al cabo lo que más pesa en ese momento es la honestidad, que no te den alas de algo que no va a pasar, entonces ok. No, pues yo me puse mal, muy mal. Le dije a mi esposa como, hey, vámonos, coja el carro y lléveme a otro lado. Esa última videollamada, Felipe nunca la olvidará. Y estábamos en videollamada con él. Entonces, pues esas videollamadas también son muy raras porque está tu enfermo, solo lo ves, él no puede, está dormido. Y podíamos acompañarlo y estar ahí con él un rato. Entonces le hablaba a Felipe, su hermana, sus sobrinas, estábamos nosotros. Hubo un punto de la videollamada que estábamos haciendo donde yo me di cuenta que lo empezaron como a mover, como a moverle cosas, no sé qué, y yo pregunté, ¿y qué pasa? ¿Por qué le mueven? No sé qué. Y me dijeron, no, estamos acomodándolo, no sé qué, como le taparon como el frío, obviamente pues no veía su cara porque tenía todos los aparatos conectados que tienen en la UCI los pacientes de COVID. Y estábamos ahí diciéndole cosas como para alentarlo a seguir luchando. Y hasta ahí todavía estaba con vida. Nos dijeron, el enfermero nos dijo, ya tenemos que pasar a otra llamada, despídanse. Y una vez cortó la llamada, a Diego le dio un paro cardiorrespiratorio y murió. Y no lo pudieron reanimar. O sea, realmente él murió en compañía de nosotros.
estábamos conectados en la llamada. Y se congeló la imagen de mi hijo en la llamada. Entonces yo les dije, espérense porque a Pipe le entró una llamada. Inmediatamente llamaron a Andrés Felipe y le dijeron que su padre había muerto. Como a las 12:30 de la noche ya nos avisaron que había muerto. Fue duro, muy duro, porque nosotros esperábamos de que Dieguito saliera de esa y como nos decían, está estable, está estable. Lo primero que pensé es, ¿cómo le voy a decir a mi abuela que mi papá se murió? ¿Cómo le voy a decir a la gente de la escuela que mi papá se murió? ¿Cómo le voy a decir a la gente de la llamada que está ahí esperando que mi papá se murió? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que mi papá ya no está? Para nosotros era muy horrible tener que darle esa noticia. La mamá era todo el día. Mija, ya llamaron, ¿qué han dicho? Nada, masita. Pues el desespero fue mucho, pero yo soy una persona de mucha fe. Y yo decía, mi Dios me lo dio, mi Dios se lo llevó cuando quiso. Su mamá todavía se pregunta qué pasó, por qué su hijo ya no está. No hay un solo día que deje de recordarlo. Se siente tan orgullosa de su muchacho. Ella está convencida de que hizo bien la tarea. Diego León fue un buen hombre. Solo la consuela saber que el deseo de su hijo se cumplió. Diego León murió antes que ella. Saber que su hijo no le tocó sufrir su ausencia como él quería, al menos le da algo de reposo a su alma. Se me fue el amor, se me fue una personita que quise mucho, no porque era el hijo preferido, no. Los hijos se quieren lo mismo a todos, pero él era muy especial conmigo. Sí, ella tiene muchos hijos y ella adora a todos sus hijos, pero lo que le fue a ella fue una cosa muy grande, demasiado. Ya todo cambió, muy distinto ya. Es uno en esa espera de que va a llegar en diciembre. La realidad es esa y así lo quiso Dios. Ver que ya no está, eso afecta demasiado y ver que llegan los días y ya no está, eso genera mucho dolor, mucha impotencia. Y en diciembre, todos los diciembres compartía con nosotros, entonces era el anhelo de la llegada de Diego y la pregunta, ¿qué día llega Diego para podernos reunir y todo? Y bueno, ya no se puede. Yo no sé, de corazón te lo digo. Tengo muchos hermanos, pero yo no sé si el día que uno de ellos falte, que me perdonen, pero no sé si iré a sentir lo que sentí por Diego. Diego nos decía, la función debe continuar. Y así lo hemos estado haciendo, la escuela sigue abierta, su legado, que lo dejó muy organizado, sigue vivo. Todavía llegan propuestas y hay personajes donde uno lo ve a él y uno como... Ahí está. Me costó quitarlo de la página, me costó bajarlo del Instagram. Porque era un man que siempre estaba ahí. Fue muy duro porque después de que él falleció, la telenovela duró, no sé si un mes más o mes y medio. Entonces sí era muy duro, pues era muy duro verlo, imaginarse uno, y ya que a uno pues me tocó ver las cenizas de él, entonces sí fue maluquito. Yo creo que la vida se lo debía porque
hubiera sido muy injusto que una persona como Dieguito, usted diga, y la última grabación que hizo fue hace 7 años. No, se merecía cerrar con broche de oro y que aún yéndose él de este mundo quedara su personaje al aire y así fue y eso fue lo que sucedió. Él se quedó Cuzumbo de espíritu. Él murió Cuzumbo de espíritu. Un emprendedor, un luchador, una persona sencilla, una persona humilde, una persona trabajadora, una persona... Él toda su vida fue un Cuzumbo. El destino jugó con los sentimientos de todos nosotros. Le parece a uno que está vivo todavía. Pero bueno. No solo perdí a mi papá, sino que perdí a mi mejor amigo también, a mi confidente, a la persona que llamaba de primeras cuando algo me pasaba bueno, a la persona que llamaba de primeras cuando algo me pasaba malo.